diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Ok. Entonces, ahora nos corresponde ver dentro de las coagulopatías hereditarias, la hemofilia. Pero recordemos, y siempre empiezo yo la exposición diciendo que dentro de los trastornos hereditarios con que causan sangrado, la enfermedad de von Willebrand es la patología más frecuente. Uno de cada entre 80 a 100 personas padecen de enfermedad de von Willebrand. El problema está en que es una patología no conocida, en realidad que no las personas, los colegas, los médicos de diferentes especialidades no conocen la enfermedad y por tanto no lo presumen. Y en segundo lugar, la parte de los exámenes de laboratorio, que son un serio problema, sobre todo en nuestro país, porque son pruebas muy sofisticadas que no lo tienen los laboratorios comunes. Por ejemplo, el antígeno, el factor von Willebrand, el cofactor de ristocetina, la agregación plaquetaria, por ejemplo, que también nos ayuda a diferenciar de otros trastornos hereditarios que ya son por problemas de función plaquetaria. Entonces, hay un trabajo largo ahí para trabajar en enfermedad von Willebrand en nuestro país. Y en cambio, la hemofilia es más conocida, y vamos a ver un poco es por la historia de esta enfermedad, y bueno, porque definitivamente da sintomatología desde etapas tempranas de la vida. A diferencia del von Willebrand, que puede pasar enmascarado, sobre todo en mujeres, asociando menstruaciones abundantes. Entonces presumen que el cuadro es normal, que la mujer tiene menstruaciones abundantes y así es su característica, ¿no? En cambio, la hemofilia, sobre todo los moderados y severos, tienen ya manifestaciones clínicas que tarde o temprano nos van a obligar a acudir a los hospitales. Entonces es una enfermedad hereditaria, por tanto la va a llevar toda la vida, que afecta principalmente a los hombres, pero yo pongo principalmente porque puede haber hemofilia en mujeres, como lo vamos a ver después, pero es una manifestación, o sea, es un cuadro ya muy... tiene que haber ciertas antecedentes, sobre todo de herencia, como vamos a ver. Y se caracteriza porque hay una deficiencia de un factor de la coagulación, sea 8, hemofilia A, o 9, hemofilia B, que va a ocasionar pues, que la cascada de la coagulación se rompa y por tanto no se va a producir en forma adecuada la fibrina, que es el tapón de la hemostasia secundaria que hemos estado viendo como en la clase anterior. Y por tanto, estos pacientes presentan cuadros de sangrado en etapas tempranas de la vida y como vamos a ver después. El gran problema de la hemofilia es que el daño principalmente es en articulaciones y destruye y deforma la articulación y por tanto lleva a la discapacidad. Y puede haber también sangrados en etapas tempranas y que lleven a la muerte al paciente, ¿no? O cuando las complicaciones son muy severas y no hay el tratamiento adecuado, que es el gran problema de estas patologías que están incluidas dentro de las enfermedades raras o huérfanas. El costo alto de un tratamiento. Entonces, en los países es un problema invertir en esta población, porque vamos a ver, son pocos también. Entonces, hay que hacer ver al gobierno que no solamente esta patología, sino las como 5.000 enfermedades huérfanas que hay, que se han diagnosticado, tengan, pues, a pesar que la prevalencia sea pequeña, el tratamiento adecuado. Si vamos a ver a nivel mundial, la Federación Mundial de Hemofilia anualmente hace un censo de los países para investigar el diagnóstico principalmente de estas personas, y se ha detectado aproximadamente 350.000 personas en el mundo y cerca del 80% reciben poco o ningún tratamiento. El 20% que el tratamiento por lo menos es de calidad se encuentra pues en los países entre comillas desarrollados. Y el 80%, como están viendo, lamentablemente es una población que está sin
protección o el tratamiento no es el ideal, porque precisamente se encuentra en los países de bajos recursos, sobre todo. ¿Qué ocurre en el Perú? En realidad, recién nosotros hemos podido hacer un acoplar o acopiar la cantidad de pacientes que hay en el Perú. Lamentablemente ese es el gran problema en el aspecto epidemiológico de todas las patologías, porque no hay un centro a nivel del Ministerio de Salud que pueda agrupar o pueda, al donde podamos informar en general de todas las patologías que hay, no solamente hematológicas. Entonces es un serio problema porque si nos hablan de prevalencia en un país, nosotros no conocemos de ni las patologías, de ninguna. Y ese es un serio problema que lamentablemente no se resuelve, ¿no? Entonces, nos hemos visto obligados mucho a estos problemas. Somos los profesionales médicos que interesados en mejorar las atenciones, nos unimos. Entonces nosotros ganamos un proyecto el 2017, que lo llamamos Proyecto Hemofilia Perú, en donde la primera parte ha sido, han entrado 10 centros de MINSA, 10 de salud, y hemos tratado de unificar primero nuestra población, y hemos obtenido que de estos centros hemos tenido la primera estadística, que es de 1.002 pacientes, que la prevalencia sospechada es 1 en 10.000, o sea, en el Perú estamos entre 31, 32 millones de habitantes, o sea, debe haber 3.100, 3.200 hemofilias, de los cuales hemofilia A es más frecuente, debe haber 2.000 a 2.500 y hemofilia B 300 a 400. Entonces, digo, es probable, porque en realidad, como ven, nos falta identificar la mayoría de la población. Ese es otro gran, lamentablemente, reto que los mismos profesionales asumimos, porque el gobierno pues se está dedicando más a pelear, como están bien, peor todavía ahora con la situación, y se olvida de que todos estos problemas de salud lamentablemente se ven perjudicados por las políticas de gobierno, ¿no? Entonces, nos falta acá reconocer a la población que tenemos. Es el ejemplo clásico de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Ya se ha aislado el gen productor tanto del factor 8 como el 9, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma X. Y es importantísimo que se ha aislado ya el gen, porque esto está permitiendo ya estar en fase 3 de tratamiento génico en hemofilia, y vamos a ver realmente en 10 años se ha revolucionado los tratamientos, y ahora pues la tendencia, que probablemente de acá a unos 5 años, yo creo, a más tardar 10, ya se va a hablar de la cura de ciertas patologías como esta, en la que porque ya se tiene el gen, ese gen se va a introducir, se va a cultivar y se va a introducir a través de un adenovirus inactivo, se introduce al organismo, y el gen va a dirigirse, el adenovirus con el gen al hígado principalmente, y en el hígado es donde va a comenzar a producirse factor. Ya se está haciendo, ahora sobre todo hemofilia B. Entonces, ¿por qué? Porque se ha aislado el gen. Entonces están viendo que, ¿por qué la mujer es portadora? Porque si yo voy a hacer el estudio genético, en uno de sus brazos, en uno de sus cromosomas X, se encuentra el defecto, está el gen defectuoso, lo que le impide producir factor, pero el otro cromosoma X está normal y por tanto produce factor. Por eso es que la mujer, salvo raras excepciones, va a ser síntomas. Y si yo busco el estudio genético, sí va a haber el intron 22, que se llama, pero fenotípicamente sana, salvo raras excepciones que vamos a ver. Generalmente la mujer no sabe que incluso a veces se va a enterar que es portadora cuando ya tiene un hijo hemofílico. Entonces, porque el cromosoma X que tiene normal le permite producir factor. En cambio, el hombre no.
No, el hombre tiene cromosoma XY, el cromosoma Y no tiene la posibilidad de producir factor, y el cromosoma X sí. Pero si en ese varón está defectuoso, precisamente por eso es que disminuye la cantidad de factor y va a expresar la enfermedad. Entonces, el enfermo es el hombre y la mujer es la portadora. El primer hijo que tenga ese defecto en esa familia va a ser el que indique el tipo de deficiencia, sea O, B, y la severidad. O sea, si el abuelo es A severo, toda la descendencia será A severa. No se ve que uno es A y por ahí sale el nieto B, o si el abuelo es severo, el nieto salga leve. O sea, si es que se produce, quiere decir que uno de los dos está errado la prueba de laboratorio, ¿no? Entonces, porque la herencia es así, se hereda lo mismo. Y la mayoría tiene historia familiar, pero si yo comienzo a investigar, entonces voy a ver, va a tener otro hermano, va a tener el tío, por la línea materna. Y un tercio ocurre sin historia familiar. Por eso la hemofilia generalmente hay antecedente familiar, pero no me aleja si no hay el antecedente, porque como esto es una mutación, de repente se está presentando en este primer niño. Y de ahí para adelante él va a continuar la herencia en esa familia. Decía que hay dos tipos de hemofilia, la hemofilia A, que es déficit de 8, la hemofilia clásica, la hemofilia común, la más frecuente, y la hemofilia B es el déficit factor 9, llamado también enfermedad de Christmas. En algunos libros que no son de hematología, dice hemofilia C y se refiere al déficit de factor 11. Esa es una deficiencia, pero no está ya dentro del grupo de hemofilia. Hemofilia solamente es para el déficit de 8 y de 9. Hay otras deficiencias hereditarias menos frecuentes, sí. Puede haber de 11, puede haber de 12, de 7, de 5, de factor 10. Son deficiencias también congénitas, pero no están dentro del grupo de hemofilia. Solo hemofilia está para el defecto, deficiencia del 8 y del 9. Si yo entonces digo, si en una población es uno de cada 10.000, pero si lo divido ya en hemofilia A, uno de cada 7.500 nacidos niños varones, y hemofilia B, uno de cada 40.000 nacimientos de niños varones. Quiere decir que la hemofilia pues A es mucho más frecuente que la hemofilia B. Y se va a ver en cualquier grupo social, racial, por geografía, o sea, no tiene nada que ver, porque para diferenciarlo pues de las patologías hereditarias, por ejemplo, la enfermedad de sickle cell, que es una anemia hemolítica hereditaria que se va a ver más en raza negra, la esferocitosis hereditaria, por ejemplo, que se va a ver más en zonas del Mediterráneo. Entonces, ahí se asocian razas principalmente o áreas geográficas. Acá no, acá puede dar en cualquier familia, uno sospecha, pero en cualquier familia puede presentarse el defecto y tener un hijo homófilo. Y ¿por qué se conoce la hemofilia? Porque la reina Victoria fue la más famosa portadora de la historia y es por eso que se conoce esta enfermedad. Entonces, porque van a ver en la historia, la reina Victoria tuvo un hijo hemofílico, Leopoldo, que está en negro, en cuadrado negro, los cuadrados blancos son los varones sanos, y tuvo dos hijas portadoras, las que están en redondo de media luna, las otras redondo blanco son normales, y tuvo estas hijas de la reina Victoria, como se casaron entre casas reales, transmitieron la hemofilia no solamente en Inglaterra, sino en España, en Rusia, en Alemania. Y los datos más llamativos pues son de la familia de Romanov, que se acuerdan de Alessandra, de esa historia antigua, y de Alexis. Alexis fue un niño de 14 años producto de o sea, muere a la edad de 14 años víctima ya también de la enfermedad
tenía ya los trastornos de discapacidad y muere cuando mataron a toda la familia. Y como ven, todavía probablemente hasta estos años ha de haber hemofílicos en Europa como resultado de sus ya descendientes de estas familias, ¿no? Entonces, por esta razón es que fue conocida la hemofilia y se conoce, y se pensaba que era predominantemente en raza blanca, pero eso no es cierto porque se presenta como una mutación. Y nosotros hemos hecho estudios en gente aymara, en las laderas del lago Titicaca, con una población muy cerrada, y hemos encontrado hemofilia. Entonces eso descarta que se puede ver hemofilia en cualquier población. Basta con tener una población determinada y encontrar la mutación. Un aspecto importante también que es más que todo por la consejería genética es hacer ver a esa mujer que en cada embarazo hay el riesgo de tener un hijo hemofílico o una mujer portadora. Y eso es en cada embarazo, como vamos a ir viendo la herencia, que es una herencia mendeliana. Esto para hacer ver a la familia que a veces ellos creen que como ya tuvieron un hijo hemofílico, si van a tener otro varoncito, creen que ya no va a ser la enfermedad. Y como esto es herencia y es como al azar, de repente puede que tenga 3 hijos varones y los 3 sean hemofílicos, o de los 3 solo un hemofílico y los 2 sanos. Entonces va a depender de la herencia, y la herencia es al azar, y como la vamos a ver, es el cruce de cromosomas, ¿no? Es la herencia mendeliana. Entonces acá tenemos el primer ejemplo, el padre hemofílico, lo estamos poniendo el cromosoma X de rojo, porque ahí está el defecto. Tiene hijos con una mujer sana. Como es cruce de cromosomas, vamos a ver si es niña, va a tener el cruce del cromosoma X de la mamá sano, pero el cromosoma X defectuoso del papá. Por tanto, esta niña es portadora. Igual, si la otra es el cromosoma X sano y el cromosoma Y del padre, otra portadora. Y en los varones, como heredan el cromosoma X sano de la mamá, van a ser sanos. Quiere decir, en el primer ejemplo, que el padre hemofílico, sus hijos varones van a ser totalmente sanos, pero las hijas mujeres son portadoras. Estas se les llama portadoras verdaderas, porque yo ya no tengo necesidad de hacerle ninguna prueba, sé que ella va a seguir la herencia. Entonces, ellas probablemente van a tener hijos hemofílicos. Entonces, este es el primer ejemplo de transmisión. El segundo ejemplo que puede haber aquí es la madre, la mujer es la portadora. Tenemos el cromosoma X en el H, el otro es sano, y tiene hijos con un varón sano, XY. Igual hago el cruce de cromosomas, si ven cromosoma X de la mamá con cromosoma X del papá, que son sanos, esa niña es sana. Cromosoma X de la mamá con el defecto, con el cromosoma X del padre, será una portadora. En el caso de los varones, se hereda el cromosoma X del primero sano, con cromosoma Y del padre sano, el niño sano, pero el otro puede salir el cromosoma X de la madre defectuoso, con cromosoma Y del padre, este chiquito es hemofílico. Entonces yo digo que si el embarazo es mujer, hay 50% de probabilidad que sea sana y 50% de probabilidad que sea portadora. Y si el embarazo es varón, 50% de probabilidad que sea sano, el hombrecito, a 50% que sea hemofílico. Entonces yo digo aquí, la hermana de un hemofílico puede ser portadora o no. Por eso se les llama portadoras probables, a diferencia del primer ejemplo que eran portadoras definitivas o portadoras verdaderas, porque en ellas ya conocía que heredaban ambas el gen defectuoso. En cambio acá no, acá puede o no tener el gen defectuoso esa niña. Entonces las hermanas de un hemofílico se van a beneficiar con el estudio de portadoras, que lamentablemente en el Perú no se hace. Y es el gran problema. Hay muchas jóvenes que no quieren tener hijos porque han visto el sufrimiento de su hermano y de repente son sanas.
Entonces es importante en estos casos sí hacer el estudio de portadora, ¿no? Entonces que esperemos pues en algún momento se pueda realizar el país. El tercer ejemplo es el que tratamos de evitar, es el que la herencia la tiene por ambos, la madre portadora y el padre hemofílico. Vamos a ver, en el primer ejemplo, la niña hereda el cromosoma X sano de la mamá, pero el cromosoma X del padre con el defecto es una portadora. La segunda opción sería que herede esta niña el cromosoma X con el defecto de la madre y el cromosoma X con el defecto del padre. Ustedes están viendo, la herencia viene por ambos. Por tanto, es una niña con hemofilia. Entonces, ¿va a haber hemofilia en mujeres? Sí, puede haber producto de una madre portadora y un padre hemofílico. Y seguimos el otro ejemplo que puede ser portadora, digo hemofílica, la mujer es esa niña que sale, que supuestamente sería portadora, la primera, y en el que yo, o sea, que durante el embriogénesis pierde el cromosoma X sano. Entonces es una X0, es una Turner, pero también hemofílica, ¿no? Porque perdió el cromosoma que le permitiría producir adecuadamente el factor. Esa es la segunda posibilidad de que pueda haber mujeres con hemofilia. Me voy a los varones, cromosoma X sano de la mamá con el cromosoma Y del papá, es un niño sano, cromosoma X de la mamá, defectuoso, con el cromosoma Y del padre, es un hemofílico. Entonces, aquí tenemos, imagínense la carga en 3. Si son mujeres, puede ser portadora o puede ser hemofílica, y si son varones, pueden ser sanos o puede ser hemofílica. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones sangrado? Sangrados que pueden ser espontáneos. El sangrado más común y por lo que se caracteriza en la hemofilia es la hemartrosis, que vamos a ver es el sangrado dentro de la articulación. Puede haber hematomas en diferentes áreas, principalmente por trauma. La hemorragia en mucosas, que puede ser porque el niñito se muerde la lengüita o porque sale la dentadura o se caen los dientecitos, puede sangrar. Hematuria, que es relativamente común. Complicaciones neurológicas, que son las más severas, por ejemplo, la hemorragia intracerebral, que puede llevar a la muerte al paciente. Y las formas crónicas ya son las artropatías, o sea, las deformidades, y los pseudotumores. Los pseudotumores son hematomas gigantes que al no ser bien tratados, porque no hay tratamiento, o porque no fue adecuado, o demoraron en el tratamiento, el paciente, ese hematoma se comporta como un tumor y destruye la zona subyacente, pues el hueso, y por eso actúa como si fuera un pseudotumor, o sea, un tumor óseo, tumor maligno, y por eso se denomina pseudo. Hemos tenido muchos casos en las provincias que los transfieren y los llevan al INEM y empeoran también porque el INEM lamentablemente, a pesar que es centro especializado, no está acostumbrado a ver estas patologías y creen que todo es tumor, todo es cáncer. Muchos de ellos los biopsian y inician sangrados profusos que incluso pueden fallecer. Entonces, aquí hay que ver el contexto, por eso es importante una buena historia clínica y una buena evaluación del paciente. Que lamentablemente adolecemos ahí, como yo siempre he dicho, el gran problema, incluso hasta ahorita, hasta los residentes tienen una pésima formación en el sentido de que están acostumbrados más a las pruebas de laboratorio y hacen una en estas patologías, como todas, la historia clínica es el libro, es lo más importante, pero para eso tengo que sentarme y trabajar con el paciente, examinar al paciente, etc. Entonces los sangrados pueden ser externos mucocutáneos o pueden ser internos. La musculatura, por ejemplo, el psoas ilíaco, que es un músculo que va pues desde la zona del ilíaco hacia la parte de detrás, es muy vascularizado. Entonces, a veces el paciente comienza a correr para subir al micro y ese tirón le causa dolor, como un tirón que le dan a nivel de la cadera, y es el psoas ilíaco, que puede sangrar profusamente y comprimir vasos y nervios. Entonces sienten, a partir del dolor que va hacia el miembro inferior, hay un adormecimiento en el muslo, y eso tarda, y eso es por la compresión de los nervios. Entonces, va en múltiples sangrados.
y en las articulaciones son los más importantes. Las articulaciones que generalmente aparece sangrado cuando el niño comienza a dar sus primeros pasos o a gatear, es un aumento de volumen de la articulación con dolor intenso que el niño no puede ni mover esa articulación. Lo van a ver más en los hemofílicos moderados y severos. En los leves rara vez se presenta sangrado. El leve generalmente, si lleva una vida disciplinada, puede nunca presentar ningún episodio de sangrado y no requiere tratamiento, salvo que sea intervenido por alguna razón, una cirugía, una extracción dentaria, etc. Como vemos, las articulaciones más afectadas son las que tienen más espacio y más movimiento, como son las rodillas. Las rodillas y soportan también todo el peso, los codos, los hombros, los tobillos, las caderas. El sangrado en articulaciones pequeñas, como en los dedos de los pies o de las manos, rara vez se producen. El sangrado en la columna tampoco, porque este se mueve en bloque y por tanto lo protege. Sin embargo, sí hemos tenido casos de sangrado intramedular, más que todo asociado al trauma. Y hay un aura. El hemofílico siente una sensación de calentura, un hormigueo, y va aumentando el volumen, dolor intenso y ya impide la deambulación, incluso el movimiento de esa articulación. Aquí vemos, esta es una articulación normal, ven los dos cóndilos, el cartílago que vamos a ver el decrecimiento, porque esta es una rodilla de adulto, pero en el caso de los niños el cartílago de crecimiento es mucho más grande, más gruesa, y alrededor ustedes ven un halo celeste que es la sinovia, que es una membrana bien delgadita que cubre toda la parte interna de la articulación y sirve como un amortiguador para evitar pues la lesión. ¿Qué pasa en el hemofílico? Como el sangrado empieza tempranamente, es la sangre la que ocasiona sobre todo el hierro. Se metaboliza, por supuesto, no es que no pare el sangrado, va a parar, pero esa sangre acumulada, el sistema fibrinolítico va a comenzar a destruirlo. Y parte del metabolismo es el hierro. El hierro es donde se va a ir acumulando, sobre todo en la sinovia, y la sinovia es la que va a comenzar a engrosarse y a vascularizarse. Entonces, a la larga, y ustedes ven ese halo celeste cómo se va a ir engrosando, es un halo ya visible, es la sinovia, hacen una sinovitis crónica. Aparte, esa sangre, al contacto con el cartílago de crecimiento, hace que se forme más producción de osteoblastos y el hueso comienza a crecer. Entonces, ustedes van a ver una articulación grande, pero no es por sangrado en ese momento, sino es porque ha crecido ya como producto de esa irritación que ha habido en el cartílago de crecimiento. Y lo otro es las muescas que va a producir como si fuera una pedura del ratón en el hueso. Entonces va a haber sinovitis crónica, va a haber diferente daño del hueso, el hueso se va a comenzar a pegar uno con otro y en algún momento se adhiere, se pega tanto que ya detiene el movimiento. Y la última fase de la destrucción es la degeneración del cartílago, que para ello lamentablemente no hay nada. Se está probando ácido hialurónico, células stem cell, plasma enriquecido, etcétera, pero no está viendo ninguna ventaja. Entonces, el daño articular es, o sea, lo que llamamos salud articular, es la que me va a decir cómo está yendo el tratamiento en un hemofílico. Y como vamos a ver posteriormente, es el signo más importante para decir que lamentablemente los tratamientos de reposición, que son los concentrados en factor, no están dando el resultado esperado. O sea, ha mejorado, sí, la calidad de vida, ha espaciado un poco el daño articular, sin embargo, se presenta. Ustedes van a ver, bueno, lamentablemente ustedes tienen un serio problema porque como es más, yo puedo darles una charla muy bonita, pero segurísima que ustedes ven un hemofílico y no lo van a reconocer porque nunca lo han visto. Es el serio problema de que no están yendo a clases prácticas. Entonces,
nosotros somos centro de referencia y vemos hemofílicos hasta, por ejemplo, ahora he estado en la consulta y de la consulta, la mitad de mi consulta son hemofílicos. Entonces, para que poder ver cómo es el daño articular, ¿no? Entonces, el daño articular indica que a pesar que yo le estoy dando el tratamiento, lamentablemente se presenta en mayor o menor grado. Yo sé que la disciplina, si hay un paciente o no, precisamente, y la mayoría de pacientes lamentablemente no tienen disciplina. O sea, a pesar que tienen el tratamiento y se les da la indicación adecuada, la profilaxis 2 a 3 veces por semana, ellos no cumplen con los tratamientos. Y eso impacta en el daño articular, ¿no? Vamos a ver, lamentablemente, la mayoría lo tiene. Sin embargo, ya nosotros no vemos estos chicos, salvo que vienen de las regiones. O sea, el de salud desde 2013 empezó el tratamiento profiláctico domiciliario, o sea, se le entrega al hemofílico para que se aplique 2 a 3 veces por semana en su hogar. Eso, por supuesto, ha contribuido y ayudado a que no encontremos esta población de chicos que nosotros lo veíamos en el año 2000 o antes. Debido a que el daño no hay tratamiento, esa articulación se va dañando. Por supuesto que en algún momento para el sangrado, no es que el hemofílico se desangra, va parando poco a poco, pero ya produjo el daño por la sangre acumulada. Y la última fase, como ven ustedes en las placas, hay una en la izquierda que todavía hay espacio articular, a pesar que hay un engrosamiento de los cóndilos, hay espacio articular. Y en cambio en la otra, ustedes ven que ya se fusionó, se hizo una, se artrodesó, diríamos, artrodesis, pero no realizada por los profesionales, sino porque ya la sangre va destruyendo y como el hemofílico no quiere ni mover la articulación, hay un momento en que se fusionan y esas ya las últimas etapas donde no hay movimiento ya. Ya es una articulación que se quedó sin movimiento y ya para el sangrado, porque ya se fusionó. Entonces, aquí ya es progresivo, va habiendo la discapacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de evitar. De repente, no sé, con los tratamientos de factores, no se logra la hemostasia normal. Se ayuda en evitar los sangrados, pero siempre sangran, aunque sea poquísima cantidad, pero sí hay evidencia de sangrado, porque por el daño articular. Entonces se está viendo de formas incluso en profilaxis tempranas, en los pequeños, el daño articular. Y eso lo vamos a hacer el seguimiento con las ecografías articulares y con la resonancia magnética, que es el point, diríamos, dentro de los estudios imágenes. La resonancia magnética es la que me va a dar un mayor indicio, sobre todo en los estadios tempranos de la enfermedad, porque ya viendo así anquilosado, ya para qué le hago resonancia. Tiene sentido, porque ya sé que se produjo la lesión y ya no la voy a poder. Los hematomas, como dije, son en diferentes zonas, y esto es por traumas, generalmente porque los chicos juegan fútbol. En la mañana recibí un un chico de 14 años, que tiene un hematoma el dorso del pie. Entonces le digo, ¿pero qué te ha pasado? Y que se había estado peleando con otros 2 compañeros. Y le tiraron pues una patada ahí. Lo pisaron, diríamos, y el chico. Entonces, ¿por qué ellos saben que salen perdiendo si se enfrentan? Lamentablemente, ese es el otro. Hay cosas que nosotros ya no podemos, por más educación que tratamos de darles, no podemos influenciar en ellos, ¿no? Y lamentablemente el factor es ese gran problema, ¿no? Podemos dar tratamiento con factor, pero ellos, o sea, influyen muchos aspectos ya propios del paciente para el cumplimiento del tratamiento. Y eso impacta en precisamente el daño articular. Bueno, sangrar mucosas, que ya hemos dicho, el hematuria, que es un sangrado aparatoso, pero que es una de las complicaciones más leves, que basta con que el paciente repose, tome bastante líquido, y después de 3 días, 4 días, si ya el sangrado va minorando, recién reinicia su factor. No darle ni tranexámico, que es un
que apoya, es un medicamento que apoya a que la fibrina sea más estable. En estos casos, la hematuria solamente hay que dar líquidos hasta que pase el proceso. Y los sangrados peligrosos, importante, la cabeza es fundamental, hemorragia intracerebral puede ser una de las causas de fallecimiento, o al garganta, cuello, porque es las vías respiratorias, en abdomen, cadera, ingle, espalda, ¿no? O sea, por eso es importantísimo hacerles ver que estos chicos pueden llevar una vida, entre comillas, saludable, diríamos, pero sin riesgo, no arriesgarse. Yo tenía un paciente también que antes de la pandemia salió justo el 31 de diciembre a las 10 de la noche a comprar en el puesto, en comprar algo, y lo atacan, y lo golpean, lo asaltan. El paciente lleva un tremendo hematoma abdominal, del miembro superior, etc. Entonces, siempre se les dice que no deben arriesgarse. Lamentablemente son los que salen más afectados, ¿no? O sea, si colegio los tratan de insistir que peleen, ellos van a tener el mayor riesgo. Entonces, tienen que abstenerse. Entonces, la clínica es importante. Si yo no sospecho, nunca voy a ver al paciente. Por supuesto que esto se va a ver en los moderados y severos. En los leves, a veces no hay clínica y solamente se va a presentar, si es que no hay antecedente incluso familiar, se va a presentar en algún caso en el que sometió algún procedimiento quirúrgico. Justo ahora tengo un paciente de 30 años que hace 2 años, bueno, él ya tenía antecedentes, lo que pasa es que no se hizo, no fue acuciosa la historia, ha sido transferido de una clínica. Ayer, hace 2 días lo hemos recibido. Y este señor tenía antecedentes hizo una hemorragia digestiva joven, cuando teníamos unos 15, 16 años. Después, hace 2 años, lo asaltaron, le causaron una herida en la frente y recibió como 4 unidades de sangre, y salió de alta del hospital Loaiza. Y no había ningún antecedente, salvo esos sangrados que fui para recibir 4 unidades de sangre, fue profuso. Bueno, este señor justamente por ese asalto lo golpearon en la nariz y tenía una nariz doblada, pues sería, ¿no? Entonces se va a una clínica, lo programan y hace un mes le hacen una rinoplastía. Y ya lleva desde que lo operaron 3 reintervenciones porque sangra profusamente. Y la última vez le han puesto incluso un yeso en la parte de arriba. Desesperados los médicos, bueno, llamaron al hematólogo. El hematólogo, y para esto, en estas pruebas de laboratorio que hacen de rutina, hacen solo el tiempo de protrombina. No suelen hacer el tiempo parcial de tromboplastina. Incluso en un buen grupo de hospitales de Lima, incluso no hacen la prueba completa. Perfil de coagulación hay que hacer el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de trombina, el recuento de plaquetas y un fibrinógeno. Por lo menos ese es un estudio de un perfil básico. Entonces, claro, si este paciente le hacen solo protrombina, sale normal, porque el screening es el tiempo parcial de tromboplastina activado. Aunque también hay que considerar que los leves, si esta prueba utiliza reactivos no muy sensibles, la prueba puede salir normal. Pero bueno, le hicieron, pero ya 3 veces que esté sangrando, yo ya no voy a pensar pues que es una mala cirugía. Recién ahí llamaron a un hematólogo, vio el TTP prolongado, pero este hematólogo, no sé quién será, le mandó todas las pruebas, le mandó 8, 9, 12, 11, 10, 7, 5, que le habrá costado, ¿ya? No sé cuánto le habrá costado al paciente en una clínica. En ROE le mandaron. Cuando el TTPA está prolongado, porque sí estaba prolongado, es pues factor 8, 9, y, o sea, ¿quiénes van a sangrar la vía intrínseca? Entonces yo tengo que ir por frecuencia, 8 y 9. Si estos son normales, puedo pasar al factor 11. Y el factor 12, el 12 no
condiciona sangrado. Al contrario, el déficit de 12 me causa trombosis. Entonces, por eso ya puedo hacer, pero de repente se asustó y le mandó todas las pruebas. Al final sale deficiente factor 9, 20%, o sea, es un leve. Por tanto, por eso sangraba. Entonces la doctora desesperada, bueno, consiguió nuestro teléfono y me explicó el caso y todo, y le hemos recibido hace 2 días, lo hemos transferido al 2 de mayo. Por más que todo, bueno, para el manejo ya del otorrino en coordinación, está con tapón de hace ya 7 días, oliendo mal ese tapón, no querían, entonces yo le dije, querían reintervenirlo en la clínica, le dije que no, doctora, no lo reintervenga, más bien transfieran. Entonces la cirujana está bien preocupada, por supuesto que los señores solteros y los hermanos desesperados seguramente ya le han amenazado a los colegas y todo, pero estos casos ocurren. Si hubiera sido acuciosa y por lo menos revisar el TTPA y el TP y el fibrinógeno, no hubiera pasado esto, quizás. No sé. Entonces es importante el screening y de ahí dosar los factores. Si el paciente no tiene familia con hemofilia, doso el factor 8 y 9. Y si ya tiene, por ejemplo, un hermano deficiente en 9, ya digo en 8 o en 9, entonces le doso el factor que ella es deficiente en la familia. Entonces, de esta manera ya ahorramos porque estos dosajes son costosos también. Entonces, el factor 8 o 9, y para esto se utilizan diferentes reactivos, para el déficit 8 y para el déficit 9 son diferentes reactivos. Entonces, me va a ayudar a decir también la severidad de la enfermedad. Menos de 1% de dosaje de factores severo, de 1 a 5 moderado, más de 5 hasta menos 40 es leve, y de ahí hay un border. Si la mujer que tiene un hermano hemofílico, por ejemplo, podría una tercera parte de las mujeres, entre comillas, portadoras, tener factor 8 bajo, subnormal, diríamos, pero no son la mayoría. La mayoría de mujeres portadoras, sus perfiles son normales. Por eso es que el dosaje del factor no nos sirve para investigar portadoras. Hay que hacer un estudio genético, buscando ese intrón. De ahí viene el 50-200%, el rango de actividad es normal, y más de 200% lo podemos ver en estados hipercoagulables, por ejemplo, en la gestación. Entonces, mi paciente tiene que saber su tipo de hemofilia y su grado de severidad. Entonces, lo ideal es que se compre una cadena o tenga un carnet que diga el teléfono incluso del centro a dónde va a acudir o va a ser transferido en forma urgente si es que el paciente hace un trauma, un accidente, etc. En Lima solo hay 2 hospitales que manejan hemofilia en el MINSA. 2 de Mayo, que manejamos niños y adultos, y el Hospital Niño de Breña, que maneja solo niños. Entonces, cuando ocurre un problema en el Hospital Loaiza, en el Hipólito Unanue, en Cayetano, transfieren al niño, al paciente al... Bueno, la detección de las portadoras, ya les dije que se podría realizar y es importante, pero que no lo hacemos en el país. Bueno, paso esto. ¿Se puede diagnosticar hemofilia antes del embarazo? Digo, antes del parto, sí. Si es que va a ayudar o contribuir en algo, cuál es la evolución, ¿no? A veces hay países en donde el aborto sí está legalizado y la hemofilia sí está dentro de ese grupo. Nosotros aquí, bueno, yo particularmente tampoco yo sí soy de protección de la vida, pero para eso entonces hacen esta presunción. Pero en realidad la hemofilia, a diferencia de otras patologías, la hemofilia es muy bien llevada e incluso yo creo que de acá a unos años va a haber ya la cura genética. Y no es diferente a las enfermedades, pues por ejemplo una anencefalia, etcétera, donde prácticamente pues ahí el niño nace ya pues sin calidad de vida, o sea, vive unas horas, ¿no? Entonces en esos casos, bueno,
podría ser indicado el aborto terapéutico que le llaman. Pero bueno, en la hemofilia se puede hacer la amniocentesis hacia las 14 y 18 semanas buscando el estudio genético por la membrana coriónica a las 12 semanas, a través, a través del cordón umbilical, o sea, por el ombligo ingresar y tomar una muestra de sangre hacia las 20 semanas o más. Pero lo importante sí es hacer el ultrasonido, si hay antecedentes familiares, para saber si el sexo es varón. Son varones, en primer lugar, siempre se le dice a la mujer que los partos deben ser en hospitales referenciales. Entonces, de donde esté haciéndose su evaluación del embarazo, tiene que ser transferido a nuestro hospital. Segundo, ¿para qué? Para que el parto puede ser un parto natural, pero evitar ser traumático, no utilizar forceps, porque si es embarazo todo hombrecito, como yo no sé si será o no hemofílico, tengo que tratarlo como si fuera hemofílico. Y después haré las pruebas. Tampoco me voy a apresurar por hacer las pruebas, si ha sido un parto bien, sin problemas. Generalmente nosotros hacemos los dosajes más o menos a los 6 meses de edad, aunque se pueden hacer apenas haya nacido, en el caso sobre todo del factor. Pero yo prefiero hacerlo pasado los 6 meses porque ya hemos tenido problemas en las tomas de muestra, que al final, bueno, salían hemofílicos, pero le hacían un hematoma en la zona de la punción, incluso en algunos hospitales ha habido un síndrome compartimental. Se ha comprimido tanto por el coágulo que comienza a lesionar la zona distal. Y vamos a ver algunos slides después. Yo prefiero esperar. Y en cuanto al tratamiento, pues plasma crío ya no hay, ya está contraindicado. Los factores centrados de factor hay de diferentes calidades. Los antifibrinolíticos, que son este tipo de ácido tranexámico, la desmopresina, que vamos a ver, y en realidad pues todo está yéndose a la terapia génica. Pero en el intermedio vamos a ver, hay otro tipo de medicamentos que han ingresado ya al mercado peruano que no son concentrados de factor. Aquí tenemos los factores de la coagulación, digo, los hemocomponentes que ya no usamos, plasma fresco, crioprecipitado, lo hemos usado en algún momento, sí, y porque ya nosotros estamos usando concentrados de factor, que como le dije, hay de diferentes orígenes, puede ser el plasmático, que es plasma de donantes, recombinantes, que ya es por manipuleo genético, ya no intervienen donantes, es por se cultiva en células de riñón de humano o riñón del hámster chino, recombinantes de vida media prolongada que son ideales para la profilaxis porque viven más que los factores normales y comunes. Factores comunes viven, sea plasmáticos o recombinantes, viven más o menos 12 horas y en el caso del factor 8 y el factor 9 puede durar un día. Entonces, por eso es un problema la profilaxis, porque puede haber periodos de tiempo en donde el hemofílico de entre dosis y dosis no esté protegido y sangre. El de vida media prolongada es un aspergilado, o sea, el factor se ha protegido contra el metabolismo y se alarga su vida media. Y el recombinante de uso subcutáneo no ha salido todavía, está en fase todavía de estudio. Nosotros tenemos los plasmáticos todavía porque son más baratos, pero ahora estamos desabastecidos por el problema del COVID, porque ya no hay donantes. Estos son donantes pagados, donantes por aféresis que van a las plantas de fraccionamiento para la industria. Y lamentablemente si se contagiaron de COVID, todavía no está determinado si van o no continuando la donación. Y hay dos formas de tratamiento. El profiláctico, como ven a este jovencito, se está en su casa aplicándose su factor. Se le da el factor a los padres o a los jóvenes y para que se administren en su casa 2 a 3 veces por semana. O previo a alguna actividad, o si sangran, se aplican su factor. ¿Desde cuándo se da la profilaxis? Según el protocolo internacional, cuando empieza su primera hemartrosis.
su primer daño articular. Pero si hasta los 2 años no se ha presentado, se empieza la profilaxis. Primaria se llama esta cuando empieza sin daño articular o cuando ha habido un solo episodio de sangrado articular. O si el niño ha tenido sangrado previo, por ejemplo, se cayó de la cuna y hizo una hemorragia intracerebral, desde ahí empieza, a los 9 meses, desde ahí empieza su profilaxis. La profilaxis secundaria es cuando tiene más de una hemartrosis, hasta tres hemartrosis, pero sin daño articular evidente, y más de 3 la profilaxis terciaria es cuando ya tiene artropatía hemofílica y que tratamos de evitar que haya más sangrados, ¿no? Pero ya hay el daño. Y los episódicos o a demanda son solamente aquellos en países donde no hay eso. Cuando nosotros empezamos los tratamientos no teníamos para tratamiento profiláctico, entonces dábamos solo a demanda. El paciente sangraba y tenía que ir al hospital a aplicarse su factor. Y se quedaba por mayor tiempo, ¿no? Porque el sangrado hasta que llegue a la casa a veces llevaban días y hacía pues hemartrosis. Y aquí no protege pues contra el daño articular. Igual el factor 8-9 dado en forma profiláctica también, si se da en forma primaria, el daño articular es menor, porque empieza desde etapas tempranas de la vida, pero hay que entender que se tiene que aplicar su factor. Si se le empieza con un frasquito a la semana y cuando va creciendo el bebito, ya comienza a caminar y va al colegio, entonces se le da 2 veces por semana, 3 veces por semana. Pero el gran problema es aplicarlos en forma endovenosa. Entonces, a veces conseguir que primero los padres aprendan, si no aprenden, la enfermera, un técnico, un centro de salud tiene que aplicarle el factor. Muchos de ellos no quieren, tienen temor, entonces todo eso impide que el hemofílico tenga su control. El niño llora, los padres no, ¿por qué le voy a poner su factor? Pobrecito, y no sé cuándo. Entonces, por más que haya factor, hay muchos factores asociados que hacen que el niño no reciba el tratamiento adecuado y por tanto la artropatía se va produciendo. No solo es en el Perú, es en el mundo. El hemofílico también cuando crece y es joven y cree que sabe más que el médico y viene, no, dame mi factor, yo quiero mi factor único. Entonces vamos a ver que no es solo el factor. Es toda una disciplina, es seguir ejercicios, fortalecimiento de la musculatura y eso ellos no quieren, ¿no? Ellos lo único que quieren es el factor y se aplican lo que quieren. Entonces, peor es eso que se ve pues el daño articular. Entonces, eso es lo que está condicionando los cambios de tratamientos. Criterios para reposición, esto es cuando hay grado de severidad, es por demanda. Ya nosotros calculamos la cantidad de factor que se va a usar, hay varias formas de calcular la dosis y lo damos, depende. En una hemartrosis a veces está 3 días hospitalizado si es atención y luego se va a su casa por más o menos 5 días a aplicarse su tratamiento y de ahí vuelve a la profilaxis. Si es hemorragia intracerebral, es decir, la dosis hay que llevarla al 100% y tenerlo de repente hasta un mes en tratamiento. Entonces, ese problema también, por eso yo particularmente me molesto cuando, por ejemplo, este chico, nosotros ahorita estamos con escasez de factor, precisamente por la disminución que ha habido a nivel mundial. No tenemos factor ahorita, ya cerramos ya he tenido que quitar profilaxis a los pacientes. Y que ven el hemofílico, no me peleé, y entonces eso nos causa a nosotros problemas, porque al final hace que perdamos tratamientos, ¿no? Entonces, la irresponsabilidad del paciente, hay pacientes hay uno que se cayó dejando una moto lineal y se cae y es una fractura en la tibia y entonces se viene, incluso ellos se ponen hasta agresivos, ¿no? Y hacerles entender de que lamentablemente es la responsabilidad de ellos, de la disciplina que tienen ellos. Y por eso nosotros notamos cuando los padres son disciplinados y a pesar que el niño llore, qué sé yo, los tienen bien controlados y con sus tratamientos, a pesar de que da pena porque es endovenoso, se nota que hay un control. Pero la gran mayoría no. Entonces a veces los padres se van a trabajar, lo dejan al niño hemofílico al solo,
quién le pone su tratamiento. Hay muchos que ni siquiera quieren ir al colegio o no van. Entonces se suma la pobreza. Entonces todos esos factores adicionales hacen que lamentablemente no tengamos una buena calidad de vida estos pacientes. Ellos no entienden. Ayer, por ejemplo, recibí uno chico que todo agresivo, me dice, yo lo único que quiero es mi factor. Pues le digo, mira, le vamos a dar solo poca cantidad y cuídese. No, pero yo quiero, porque eso también, el hemofílico solamente quiere él. No le interesa si él le quita al vecino, si le quita al niño, nada. Son bastante egoístas también, ¿no? Pero sí denuncian. Yo, por ejemplo, ahora que estamos bajos de facto y todo no es mi responsabilidad. Yo soy la coordinadora nacional, sí, pero lamentablemente ya escapa de nosotros. Entonces denuncian que no me da mi tratamiento, su salud ni siquiera le interesa. Ellos dicen, dele el tratamiento, pero yo le digo, lo siento, pero yo no puedo, no hay. Es solo para las emergencias. Y la emergencia nos ocurre, así como ese hemofílico que vino con la nariz destruida y todo, vienen sangrando. Y lamentablemente una hemartrosis no lo va a matar, pero sí una hemorragia intracerebral, un hematoma abdominal, etc. Entonces, tiene que dar mucha disciplina en el paciente. Medicamentos asociados, que son coadyuvantes, tenemos la desmopresina, que es para uso endovenoso, lamentablemente no hay en el Perú, pero sí en la forma nasal. Se puede utilizar para los hemofílicos leves, solo a leves. Y en la enfermedad de von Willebrand tipo 1. Nosotros lo estamos usando más para los von Willebrand tipo 1. Nos está resultando muy buen tratamiento. O sea, por lo menos estamos controlando. Las mujeres, sobre todo, el gran problema de las mujeres son las menstruaciones abundantes. Entonces, ahí se les dice que empiecen el tratamiento con el spray nasal. Pero en hemofilia no lo estamos usando. No, como tenemos factor, se le prefiere dar factor, pero se puede utilizar en los leves. Los antifibrinolíticos, sí lo usamos mucho, estabilizan la fibrina y hacen que dure más tiempo y por lo tanto para el sangrado. El ácido exilogамinocaproico no hay en el Perú, un potente antifibrinolítico. Lo que sí tenemos es el ácido tranexámico, que lo usamos mucho, vía oral, vía parenteral, local también. Si ha habido una herida que sea en el cuero cabelludo, nosotros podemos colocarle, romper una ampolla de tranexámico y ponérselo de frente y ayuda a formar el coágulo de fibrina fuerte, ¿no? Entonces permite, no, a veces ni usamos factor, solamente con eso nos basta. Entonces, sí tenemos buena cantidad de disponibilidad de ácido tranexámico. Antiinflamatorios yo no suelo usar, salvo si hay sinovitis, y en pocas cantidades y por periodos muy cortos de tiempo, porque hay pacientes por el dolor que tienen, en lugar de tomar analgésicos, toman antiinflamatorios y hacen hemorragias digestivas por las úlceras. Hay que tener cuidado también explicarle esto al paciente. Los analgésicos sí usan de todo y algunos hasta codeína. Nosotros no recetamos ni codeína, sobre todo morfina. En otros centros sí lo han estado haciendo y lamentablemente los hemofílicos se vuelven adictos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el control de todos estos analgésicos. Sobre todo que el dolor en la articulación es porque hay sangrado. Yo paro el sangrado, no tiene por qué, ya el dolor disminuye. Entonces ya no tiene por qué estar usando analgésicos muy potentes. Entonces también controlar esto. Y por último, y esto es lo más, hacerles entender, o sea, primero la educación del paciente. A veces ellos ni siquiera se interesan en saber, o los padres, qué cosa es la hemofilia, porque su articulación está deforme, porque no, por el mismo dolor. Entonces está bien, en las familias jóvenes, en los niños se puede entender, pero el adolescente o el adulto ya tiene que conocer, tiene que saber su tipo de hemofilia, si es leve, moderado o severo, qué cosas tiene que hacer en su casa cuando hay sangrados, por ejemplo, ¿no? Aparte por ejemplo, la articulación, es el reposo, es poner compresas de hielo en la zona de la articulación. Entonces, y algunos incluso recomiendan el vendaje, y de ahí hacer rehabilitación, porque así no se quedan anquilosados o la articulación queda en semiflexión.
La articulación también se va a fortalecer con la rehabilitación y al tener un músculo fuerte, puede proteger también la articulación del sangrado. Entonces, puede hacer actividad física, pero no pues deportes de contacto. El fútbol, el karate, el básquetbol, no. Pero sí puede hacer, por ejemplo, la piscina. La natación es el mejor deporte, fortalece todas sus musculaturas y el agua le sirve como amortiguador. Puede hacer caminatas, puede ir con bicicleta, pero no pues con ejercicios muy extremos o por mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo también que la educación no solamente es para el hemofílico, sino para toda la familia y a veces tenemos que dar educación a las personas que están alrededor de él, por ejemplo, en los colegios, porque pueden ser discriminados. Hemos tenido colegios en donde no los querían recibir porque decían que la hemofilia podía contagiar a sus niños. Entonces, toda esa parte de lo que es la educación, el desconocimiento puede influenciar también en que se le haga bullying a estos niños. Ahora que se está hablando mucho del bullying, es importante saber si es que realmente el niño entró, por ejemplo, en la pelea o lo golpearon entonces, eso es importante saber porque de repente el niño está siendo maltratado en el colegio. Entonces, hay que ver, también hacer ver, porque a la inversa, estos niños hacen hematomas con frecuencia y espontáneos. A veces ha habido casos en donde la justicia o creen de que los padres están, hay abuso de los padres, ¿no? Entonces, también hay que hacer ver que se debe pues a la propia enfermedad. Bueno, y aquí tenemos para terminar algunas imágenes. Por ejemplo, estas son de dos articulaciones de rodilla y vamos a ver, ambas ya están totalmente dañadas. Hay una clasificación de Arnold y esta es la parte radiográfica. La radiografía nos ayuda, pero para ver daños ya groseros, para ver daño precoz, las radiografías no nos ayudan. Para ver daño precoz es la resonancia magnética. Y para ver la sinovitis crónica y el sangrado es la ecografía articular, que actualmente es nuestra mayor ayuda, la ecografía articular, pero que lamentablemente los radiólogos no están capacitados porque hay que hacer capacitaciones. Nosotros tenemos un reumatólogo que se fue a México a hacer capacitaciones expresamente en ecografía articular y ahora está la rehabilitación, la doctora Ártica también está haciendo eso y estamos ya para tener un mejor, un instrumento mejor para ver sinovitis, porque en la sinovitis no solo se usa factor, ahí tenemos que ya infiltrar una sustancia para destruir la sinovitis. Y aquí ven estas dos articulaciones, el lado izquierdo ya artrodesón, ya no hay espacio articular. Y en el lado derecho es peor, tiene una bolsa, ya está destruida, esa articulación ya no sirve. Es una bolsa, todo lo que ven es una bolsa de sangre que se acumula ahí y ustedes ven los cóndilos, ya no encuentran ya, todo está destruido. Entonces probablemente este es un paciente ya que ha venido ya en condiciones muy avanzadas. Este es otro chico, ustedes ven la articulación engrosada. Esto es la artropatía hemofílica, no está sangrando ahí ahorita. Ya es el daño que se ha producido por los constantes sangrados. Y este chico fue un paciente que a los 14 años se le tuvo que amputar la pierna porque hizo un pseudotumor hemofílico que le destruyó el pie. Y ustedes ven, ya lamentablemente a los 2 años ocurrió lo mismo en su otra pierna y actualmente tiene amputados los dos piernas, ¿no? Este es un chico que en esos momentos hizo inhibidores, anticuerpos contra el factor 8 y que lamentablemente es una complicación que le tememos porque ya el factor ya no sirve y precisamente hace estos sangrados. Ven el grado de desnutrido también. Este es un niño que vino de Jaén, totalmente desnutrido, doblado. Miren, esa articulación estaba así en semiflexión,
y ya no hay como sangra, ya no puede, o sea, dobla la articulación para evitar el dolor y después ya no, ya acá hay que hacer la rehabilitación en forma precoz. Pero si no lo hace, ya se quedan doblados. Igual los codos también se quedan doblados. Y él, en un año nuevo, vecino compró una bicicleta y él quiso montar la bicicleta y se golpeó el tobillo. Y miren, esto es Jaén. Yo les hablo hace pocos años. En Jaén, si ustedes se van en las regiones, no encuentran plasma ni creo precipitado. Solo encuentran sangre total y de mala calidad. Así que ustedes si van a viajar a las provincias por vacaciones, ojalá no les pase nada, pero no transfundirse sangre en general. En cualquier sitio hay un riesgo, pero por lo menos Lima hace mejores controles. En las regiones de las 7 pruebas obligatorias, a veces están haciendo 2 o 3 pruebas a la bolsa y con eso transfunden y pueden transmitir, pues sobre todo la hepatitis C, alto riesgo. Todos estos chicos, nosotros hemos hecho ya otro estudio en donde antes del año, el 2004, todavía nosotros teníamos tratamiento profiláctico y el 60% de los hemofílicos estaba contagiado. Habría que ver ahora cuántos de esta población están recibiendo plasma o crío, todavía en las regiones estén contagiados. Entonces, este chiquito, miren, vino con este tremendo hematoma porque no había pues ningún tratamiento. Lamentablemente, en la placa radiográfica solo se vio los huesos de los dedos del pie. Todo el resto estaba destruido. Este es un pseudotumor. El chico tuvo que ser amputado, lamentablemente. Miren el grado de desnutrición, muchos de ellos, los padres los dejan en la casa o los abandonan. Y una situación muy, muy crítica. Tuvo que ser amputado, lamentablemente, porque ya no había nada que hacer en ese pie, estaba perdido. Entonces, este tipo de patologías, de trastornos, tratamos de evitar y pues ustedes que se van a hacer sus serums y quizás también algunos trabajen en las provincias, estén pendientes de niños que sangran y sobre todo tienen problemas articulares, pensar en y trasladarlos, transferirlos para los estudios correspondientes y para evitar pues estas complicaciones que pueden causar pues amputaciones e incluso muerte en los. Bueno, con esto hemos concluido. No sé si hay alguna pregunta. Nada, quedó claro. Bueno, si no hay otra consulta, entonces nos veremos en alguna oportunidad. Espero pues chicos que ya estén volviendo ustedes ya el resto de universidades ya están volviendo, este año ya han vuelto a los hospitales, así que ustedes también tienen que exigir ya que comience de repente ya el otro año a hacer la práctica ya en los hospitales en forma presencial, porque es la única manera se van a acordar mejor al ver a los pacientes que si nosotros les hablemos. Entonces, bueno, nos quedamos ahí. Hasta la próxima. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora.